Sean todas y todos bienvenidos a su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana tendremos un muy interesante programa pensado exclusivamente para nuestro público. ¿Qué te parece, Marjorie? Bueno, como siempre, Félix, encantadísimos de poder compartir con nuestros amigos televidentes nuestros acostumbrados segmentos de noticias, reportajes, entrevistas, artículos de la Constitución. Pero además, Félix, hoy estaremos en compañía de una gran mujer, una mujer profesional, experta en derecho constitucional, y nos va a tratar y desarrollar un tema que de seguro será de mucho interés para todos ustedes. Natalie Abreu Pachot estará con nosotros en una entrevista especial. Esperamos que les guste. A continuación, con el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta sección de noticias. José Miguel García les acompaña. A ustedes las gracias por el favor de la sintonía. Señores, y a continuación vamos a conocer en detalle todas las informaciones relacionadas a la Alta Corte. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, declaró que no se descansará hasta lograr que las autoridades del gobierno y del Ministerio de Educación apliquen el mandato de la Constitución que ordena la enseñanza del contenido de la Carta Magna en las escuelas públicas y colegios privados. Artículo 63, numeral 13. Es obligatoria la enseñanza de la Constitución en todas las instituciones públicas y privadas para formar ciudadanos conocedores de sus deberes y también de sus derechos. El magistrado Ray Guevara habló en esos términos durante el acto de publicación del anuario 2015, con un contenido donde se resaltan las principales acciones en los ámbitos jurisdiccional e informativo de la Alta Corte. La misma fue dedicada a la Constitución proclamada en 1966. El Tribunal Constitucional declaró admisible en la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Dirección General de Pasaportes contra la sentencia número 00051-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 17 de febrero del 2015, y revocó la referida sentencia porque existe otra vía judicial efectiva para la protección del derecho fundamental invocado. En la sentencia TC 0065-16 sustenta su decisión en lo establecido en el artículo 70, ordinales 1 y 3 de la Ley 137-11. El conflicto inició cuando la señora Julia Noemí Pérez Méndez interpuso una acción de amparo contra la Dirección General de Pasaportes, con el objetivo de que se revocara la destitución de su puesto de trabajo, se ordenara su reintegro y además le pagaran los salarios dejados de percibir. El TC fijó su posición de admisibilidad del recurso de revisión respecto de la trascendencia y la relevancia en su sentencia TC 0007-2012 del 22 de marzo del mismo año y por tanto decidió que procede a acoger el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, revocar la sentencia recurrida y declarar inadmisible la acción de amparo en virtud del artículo 70.1, ya que existe otra vía efectiva que en la especie es el Tribunal Superior Administrativo en atribuciones ordinarias. El magistrado Fernando Cruz Castro, juez de la Sala Constitucional de Costa Rica, dictó la conferencia titulada El precedente constitucional y sus implicaciones en el quehacer judicial, la experiencia costarricense, auspiciada por la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia y la Universidad Católica de Santo Domingo. Es decir, que el sistema por su verticalidad va imponiendo la jurisprudencia. No puede ignorarse que en nuestro sistema influido por el continental europeo, la jurisprudencia se debe imponer por su autoridad intelectual que por su imposición jerárquica. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, junto a una comisión de jueces y juezas de la Alta Corte, recibió en su despacho la visita de cortesía del magistrado Fernando Cruz Castro, juez de la Sala Constitucional de Costa Rica. Durante el encuentro conversaron sobre las vivencias en el ejercicio de la justicia constitucional y ordinaria en Costa Rica e hicieron anécdotas de la dilatada y fructífera carrera jurídico-constitucional del magistrado Cruz Castro, quien lleva 44 años en el aparato judicial costarricense.
El magistrado Ray Guevara destacó las condiciones académicas y la colaboración brindada al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El magistrado Cruz Castro resaltó las relaciones de hermandad y amistad que tiene con el pueblo dominicano y de manera especial con los jueces del TC. El magistrado del Tribunal Constitucional, Yotin Curi David, dictó una charla para funcionarios y empleados de la entidad El Defensor del Pueblo, dando cátedra de diferentes aspectos abordados por la Alta Corte a la hora de ponderar los expedientes y emitir sus decisiones. El amparo en principio es para los derechos fundamentales, pero ocurre que al Tribunal Constitucional llegan cantidad de recursos en los que se emplea impropiamente el amparo y nos vemos obligados a decir no. Y lo mandamos a otra vía, o al Tribunal Civil, entonces este asunto debe ser conocido en el Tribunal Administrativo o en la jurisdicción penal, para que ustedes tengan una idea de lo mal que se emplea el amparo entre nosotros. Amigos, y así llegamos a la parte final de esa sección de noticias. Queremos reiterar las gracias por el favor de la sintonía. Será hasta una próxima entrega, pero usted no le cambie, porque cuando regresemos tendremos mucho más de nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook Tribunal Constitucional RD y en YouTube Tribunal Constitucional RD. Efemérides constitucionales. El 31 de marzo de 1876 se redacta un acta adicional a la reforma constitucional del 9 de marzo del año anterior, 1875. La Cámara Legislativa, presidida por Apolinar de Castro, representante por Santo Domingo, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, decretó la referida acta adicional, mediante la cual se modificaban los artículos 53 y 109 de la versión de la Constitución de la República del año 1875. Cabe resaltar que el año 1876 fue de gran inestabilidad para nuestro país. En enero, el gobierno del Partido Verde, presidido por Ignacio María González, intentó apresar a Gregorio Luperón en Puerto Plata por supuesta conspiración. El intento falla, se produce una insurrección y el presidente González renuncia. Es así que en marzo de ese año se producen elecciones y las gana Ulises Francisco Espaillat, quien fue juramentado al mes siguiente.
Como es sabido, el referido texto supremo de 1875 era prácticamente el mismo que había sido aprobado en 1874. Los cambios fueron muy leves. La indicada acta adicional del 31 de marzo de 1876 modificó el artículo 53 de la Constitución de 1875, el cual señalaba que, para ser presidente de la República se requería ser dominicano de nacimiento, tener por lo menos 30 años de edad y demás cualidades que se exigen para ser diputado. En el artículo 38 del nuevo texto se agregó que la elección presidencial tenía que hacerse mediante votación popular, pública, directa y oral. Además se precisó en el artículo 36 que el presidente de la República era el jefe de administración general. Artículo 7. Estado social y democrático de derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Arribamos a la entrevista de la semana. Nos acompaña en esta ocasión la licenciada Natalie Abreu Pachot, una joven mujer, abogada, miembro de nuestro Tribunal Constitucional en el equipo técnico y con quien vamos a conversar un interesante tema relacionado con la libertad religiosa. Nos acompañarán en esta entrevista, por supuesto, mi compañera Marjorie Espinosa. Marjorie. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Natalie, bienvenida a tu programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por la invitación. Natalie, la Constitución Dominicana regula este derecho de la libertad religiosa, pero ¿qué es el contenido de este derecho? Bueno, debo empezar diciendo, Félix, que el catálogo de derechos fundamentales de nuestra Constitución no regula per se la libertad religiosa, sino que en su artículo 45 habla sobre la libertad de conciencia y libertad de culto. La libertad de conciencia y la libertad de culto generalmente son expresadas dentro de un texto constitucional de manera diferente.
En un articulado una y en un articulado la otra. Sin embargo, el hecho de que esto sea así no significa que en la República Dominicana no se regule o no se legisle sobre la libertad religiosa. Simplemente que la libertad de cultos, como la tenemos en nuestra Constitución, es un lenguaje un poco antiguo. Sin embargo, como decía, no significa que no se respete o que no tenga protección jurídica la libertad religiosa en la República Dominicana. Este derecho, Félix y Marjorie, es un derecho sumamente amplio en sus dimensiones, puesto que tiene una dimensión personal e individual en cuanto a la manifestación que tienes tanto tú como Marjorie como yo de manifestar de manera pública y privada nuestro credo religioso, tus creencias religiosas. Este derecho en su dimensión personal también implica que puedes cambiarte de religión en cualquier momento. Esto nos parece un tanto como, ay, ¿eso qué importa? Bueno, pues sí importa porque lamentablemente existen países hoy día donde no puedes cambiar de manera libre tu religión. Y bueno, decía que este derecho era bastante amplio porque también tiene una dimensión colectiva. Como sabemos, las iglesias generalmente se agrupan, es una agrupación de personas y se agrupan en comunidades. Estas comunidades tienen el derecho, o sea, la libertad religiosa les otorga el derecho de crear lugares de culto de manera local o de manera hasta internacional. Esta relación que desarrollan estas asociaciones religiosas con el Estado a un nivel que crean una dimensión propiamente de instituciones públicas, de derecho público. Procurando abarcar toda la amplitud, como bien dices, de ese concepto, de ese derecho, tengo entendido que también abarca aquellos que de hecho no manifiestan ninguna creencia, pero que requieren la tolerancia por ser agnósticos, por ser ateos, y no siempre se les respeta el derecho. Exactamente. Y ahí debo decirte que no solo la tolerancia, porque ya la tolerancia pasó a ser un término no utilizado. Bueno, nuestra Constitución Dominicana hablaba, el primer reconocimiento que tuvo, sus primeros pininos en aceptar la libertad religiosa como tal, era un articulado que decía tolerancia de cultos. Ya hoy en día no se habla de tolerancia, sino propiamente de un derecho. Y como bien decías, Marjorie, la libertad religiosa no solamente implica aquellas personas que profesan una religión, sino aquellas que tampoco. O sea, las personas agnósticas, que no creen si sí o si no en nada, y aquellas ateas, que es una creencia específica a no creer en nada. ¿Me entienden más o menos lo que le quiero decir? Ahora, lo que sí el derecho a la libertad religiosa no protege son las sectas. Generalmente aquellas cuya finalidad es contraria a las buenas costumbres y al orden público. Que si leemos el articulado 45 de nuestra Constitución Dominicana, el único límite a este derecho fundamental es justamente que no sea contrario al orden público y las buenas costumbres. Y ciertamente entonces interviene el papel del Estado en garantizar ese derecho, porque bien sabemos que las creencias, bueno, tienen mucho que ver con los valores, tienen mucho que ver con la crianza desde el hogar, como también las influencias sociales que puede haber. Pero por eso un determinado Estado debe intervenir. Sin embargo, tengo entendido y quisiera que nos ampliara al respecto que no todos, por ejemplo, si hablamos de América Latina, no todos consagran el derecho a la religión de igual manera. Algunos se inclinan inclusive por alguna religión supuestamente oficial, algunos no, y otros otorgan realmente la plenitud del derecho. Sí, eso para empezar... Lo que me preguntas, exacto, es un tanto amplio, pero vamos a empezar porque te refieres en ese sentido a los estados confesionales. ¿Qué es un estado confesional? Un estado confesional es aquel estado que ha elegido de manera oficial y formal una religión en específica. Esto no quiere decir que un estado confesional sea un estado en el cual se viole la libertad religiosa. Para nada. Tenemos el ejemplo de Gran Bretaña, del Reino de Gran Bretaña, donde el Reino de Gran Bretaña es un país ortodoxo, la Iglesia de Inglaterra,
Sin embargo, no se viola la libertad religiosa, al revés, es un país sumamente donde existe la multirreligiosidad, es decir, que dentro de su población hay varias comunidades religiosas que se les salvaguarda este derecho. En América Latina específicamente, quedan muy pocos países confesionales, por no decirte 2 o 3. Existe una gran discusión actualmente de si la República Dominicana es o no es un estado confesional. Y sin dar una opinión concreta, sino hacer un análisis jurídico de la legislación como la tenemos hoy en día, vemos que la mayoría de los países que o se convierten en estado laico, dígase que no profesan ninguna religión, como religión oficial, y donde impera la neutralidad estatal frente al factor religioso. Esos son aquellos estados aconfesionales o aquellos declarados estados laicos. Sin embargo, tanto la laicidad, la aconfesionalidad y la confesionalidad generalmente se encuentran plasmados o en la constitución de cada estado o en su legislación. ¿Y qué pasa con la República Dominicana? Que la República Dominicana tiene firmado con el Estado Vaticano un concordato. Este concordato dice en su artículo 1 que la religión católica es la religión oficial del Estado Dominicano. Entonces, ¿por qué digo que hay un gran debate sobre esto? Porque se entiende que el concordato es un tratado internacional de letra muerta, es decir, que sus disposiciones ya no tienen mucho sentido en la esfera nacional. Este tratado no ha sido denunciado, por tanto, podemos decir que es una legislación vigente, o sea, se encuentra vigente dentro del ordenamiento jurídico dominicano y por tanto las disposiciones allí contenidas, se pongan en práctica o no, son normas vigentes para la República Dominicana. Sin embargo, existen otros juristas que consideran que la Constitución del 2010 expone ciertos principios que darían a entender que es la República Dominicana un estado laico. Sin embargo, no existe ningún país que se considere un estado laico y que no lo haya plasmado o en su constitución o en su legislación. Por tanto, a mi entender, haciendo un análisis puramente jurídico y no emitiendo una opinión personal, entiendo que existe una legislación vigente en nuestro país que dice que la religión oficial es la de la religión católica. Cabe resaltar que ni la Iglesia Católica ni el Estado Dominicano se comporta, vamos a decir que abrazando esta idea. Simplemente se mantiene una relación de cooperación institucional de derecho público entre una asociación religiosa y el Estado Dominicano. Además, Natalie, hay que reconocer que el Estado Dominicano es bastante abierto a otras confesiones religiosas distintas de la católica. De hecho, existe una propuesta legislativa para regular la libertad religiosa que le permitiría a otras entidades religiosas, digamos, contar con un cierto estatus jurídico mejor definido. Bueno, ahí debo de resaltar que es un proyecto que viene, creo que desde el 2008, la Iglesia de los Testigos de Jehová ha hecho un esfuerzo bastante fuerte, por así decirle, en que se apruebe una ley sobre registro de asociaciones religiosas, cuando en realidad, a mi entender, debe ser una ley sobre libertad religiosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la ley de libertad religiosa se puede legislar de una manera más amplia todo el entramado de la relación de las confesiones religiosas con el Estado Dominicano, mientras que la ley que se pretende, o el proyecto, que no pasó ese proyecto en la Cámara. No, pero hay otra iniciativa que va más dirigida a regular de manera general. Y precisamente hay iniciativas quería muy interesantes. Engarzar sobre esta idea. ¿Cuál es el contenido que debería tener una iniciativa legal destinada a proteger precisamente la libertad religiosa? Bueno, a mi entender, lo primero que debe de tener una ley sobre libertad religiosa es la definición, no del Estado de lo que es religión, sino definir de manera clara y precisa, como no lo hace el artículo 45, qué es la libertad religiosa y qué protege este derecho.
a seguidas debe dicha ley o dicha legislación determinar quiénes se van a considerar confesiones religiosas. ¿Qué tipo de arraigamiento deben de tener de manera local? ¿Qué tipo de requisitos deben de tener? ¿Cuáles son los beneficios de manera equitativa, tal vez no igualitaria, pero sí equitativa, que deben de tener las confesiones religiosas? ¿Y por qué no igualitaria? Porque yo considero que algo igual deben estar en las mismas circunstancias. Para hacer un análisis de igualdad, vamos a decir que los sujetos deben tener una posición de idénticos, de posiciones idénticas. Sin embargo, la equidad es que todo el mundo tenga lo mismo desde su posición, desde la posición en la que se encuentre. No sé si me entiendes. Sí, sí, claro. Es decir, en el ámbito tributario, mayormente. O sea, si es una entidad religiosa nueva, con pocos fieles, que no necesite ciertos beneficios impositivos, ¿por qué debería de hacerse una exención de impuestos a 100 vehículos de una entidad que tiene 200 fieles? Pero nada de esto puede ser discutido sin que haya o exista previamente una regulación que diga, bueno, se considerará una confesión religiosa aquella asociación que posea más de 300,000 fieles, 10 años en el país, etcétera. Existe en Polonia, por ejemplo, o sea, dependiendo del país, estas leyes pueden ser más flexibles o más rígidas. En Polonia existe una religión llamada la religión del espagueti volador. La reconocieron en Holanda también. Ah, bueno, míralo ahí. Entonces, ¿Y cuál es esa religión? Pues los dogmas de esa religión no los conozco, pero sí conozco que fue aprobada en Polonia y es una confesión religiosa. Y el convertirse en confesión religiosa significa que podrá beneficiarse de aquellas prerrogativas que el Estado legisle a favor de otras religiones un poco más arraigadas, como tal vez la religión católica, la judía, el islam, y bueno, y de eso se trata. Entonces, considero que es muy importante que se regule esto de las asociaciones religiosas, en el sentido de que, como decía Félix, cada vez más el Estado se nota más abierto al factor religioso, al factor de la diversidad de confesiones religiosas en la República Dominicana. Y hay leyes como la de la celebración de los matrimonios religiosos, donde queda un poco ambiguo quiénes son estas personas que pueden celebrar ese tipo de matrimonios. O sea, los requisitos me parecen un tanto flexibles e imprecisos. Natalie, cuando nos definías el concepto, hablabas de la libertad de conciencia, pero quisiera aprovechar con los amigos televidentes y que nos puedas decir de manera concreta qué tan abarcador es ese concepto. La libertad de conciencia, como te decía al principio, dista un poquito de lo que es la libertad religiosa. Y es que la libertad de conciencia es, en palabras un poco llanas y no tan conceptuales, la libertad de conciencia es cuando una persona omite el cumplimiento de un deber alegando dicho incumplimiento en una creencia religiosa o en una creencia muy personal. En este sentido tenemos el caso de las objeciones de conciencias militares. Aquellos países que tienen el servicio militar obligatorio, pues imagínese usted como un ferviente cristiano o le toca irse a la guerra y usted le dice al Estado, yo no quiero matar a nadie. Está en contra de mis más íntimas convicciones. Entonces, en ese caso, la experiencia comparada, es decir, la experiencia de otros países, es muy amplia en este sentido, puesto que en países como España se ha aceptado lo que es la objeción de conciencia. Y cuando me refiero a que se ha aceptado, es que pues el Estado, si entiende que usted ha objetado de manera objetiva, valga la redundancia, entonces te ordena el cumplimiento de otro deber, te cambia el deber del servicio militar por otro deber para que lo cumplas en favor del Estado, pero no te obliga
a ir en contra de tus más íntimas convicciones. Otro ejemplo que podemos ver de esto es, también me voy a ir al caso de la Madre Patria de España, es el caso de los funcionarios públicos que son médicos. En España, la salud pública, los médicos son funcionarios públicos, o sea, se guían por el Estatuto del Funcionario Público. Y las enfermeras también. Entonces, imagínense usted un médico, por volver a mencionar la misma religión, un médico muy cristiano que dentro de su servicio le toque practicar un aborto. Entonces, hay un caso súper interesante, o varios casos muy interesantes, donde los tribunales han emitido su sentencia a favor de la libertad de conciencia de estos funcionarios públicos, porque no se le puede obligar a ir en contra de sus más íntimas convicciones. Estas íntimas convicciones se consideran ser lo que te definen, lo que debe ser relevante. O sea, no puede cualquier persona objetar por simplemente objetar, sino que debe comprobarse que si esta persona realiza tal deber o tal norma, o sea, un imperativo legal, y va en contra de lo que define propiamente a esa persona, bueno, ahí es que entra todo el asunto de la libertad de conciencia, que es sumamente interesante. Natalie, como bien planteas, ese tipo de deberes o ese tipo de conciencia que desarrolla cada quien forma parte de la definición de su personalidad. Y aquí la ciudadanía puede vislumbrar la profunda conexión que hay entre el catálogo de derechos. La Constitución Dominicana, a la par de hecho de ese derecho a libertad de conciencia, también reconoce el libre desarrollo de la personalidad. Pero bueno, esos son temas complejos. Yo quiero que entremos a algo que pueda ser de utilidad para nuestra ciudadanía. ¿Qué mecanismos de garantía tienen los ciudadanos dominicanos para reivindicar la protección de sus derechos de libertad religiosa, libertad de cultos y la propia libertad de conciencia en caso de que resulten vulnerados? Estos mecanismos de garantía de los derechos fundamentales de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa pueden ser la acción directa en inconstitucionalidad. Esto significa que toda persona con un interés jurídico protegido puede interponer una acción directa en contra de una norma, entre otros de los requisitos que tiene la acción directa, en contra de ese acto violador al derecho a la libertad de conciencia o a la libertad religiosa. Otro mecanismo es la acción de amparo, que es un mecanismo de celeridad en la justicia, es un mecanismo de cierta informalidad, y bueno, a través de este mecanismo pueden las personas buscar el resarcimiento a una vulneración de estos derechos. En ese sentido tenemos un ejemplo muy interesante, y fue el caso de la acción de amparo como mecanismo, es el caso de Manuel Barret, mejor conocido como Vaqueró. No sé si recuerdan este caso. En este caso, cuando el ciudadano Manuel Barret se encontraba cumpliendo una prisión preventiva por asuntos legales, cuando entró al recinto carcelario en el que iba a cumplir esta prisión preventiva, se le ordenó cortarse el pelo. Manuel Barret interpone una acción de amparo alegando violación a su derecho a la libertad religiosa, porque él pertenecía a la religión Rastafari, en la cual cortarse el pelo era un pecado. Pues la jueza que conoció esta acción de amparo dictaminó que real y efectivamente, si se le cortaba el pelo a Vaqueró, se estaba incurriendo en una violación a su derecho a la libertad religiosa. Lamentablemente la decisión se emitió ya cuando a Vaqueró le habían cortado su melena rasta. Sin embargo, vemos cómo existen mecanismos eficientes jurídicos a favor de este derecho tan importante y que pertenece a una esfera tan íntima de cada ser humano. Tenemos otro caso que no se ha decidido por el Tribunal Superior Administrativo, pero que sí se decidieron las medidas precautorias, y es el caso de la familia Tolentino. Es el caso muy
muy tocado, o sea, fue tópico de la prensa nacional, la niña evangélica que cursaba el tercero de bachillerato, creo, en un liceo público, donde se le ordenó a las niñas que utilizaran pantalones. Anteriormente el uniforme formal era falda. Como esta niña pertenecía a una de las ramas de la religión evangélica cristiana, ella había elegido un colegio que utilizara falda. Cuando el colegio cambia la disposición y considera que deben usar todos, niñas y niños, los pantalones, pues sus padres someten una carta al colegio diciendo que la niña pertenecía a una religión donde no podía utilizar pantalones. Sin embargo, el colegio, o el liceo, perdón, hizo caso omiso a esta carta de los padres y bueno, todo llegó a un proceso judicial que se encuentra ahora mismo en el Tribunal Superior Administrativo y cuyas medidas precautorias fueron decididas por este mismo tribunal, ordenando el reintegro a las clases de la niña utilizando su falda. No sabemos en qué va a parar la decisión en cuanto a si se considera que se violó o no el derecho a la libertad religiosa de la menor. Sin embargo, estamos a la expectativa de dicha sentencia. Pero como vemos, si ustedes consideran que su derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de religión está siendo vulnerado, existen acciones judiciales eficaces para restaurar la violación de ese derecho. Bueno, ya hemos visto que entonces sí tenemos a disposición mecanismos eficaces, como bien dices, y los has ilustrado de la mejor manera posible, porque me parece que los amigos televidentes así han podido entender de manera precisa de qué manera pueden hacer uso de ese derecho. Pues de verdad, Natalie, nosotros muy agradecidos de haber contado con tu participación. Por supuesto que eres de la casa, pero es grato en un escenario como este ya poder hablar con la experta, poder tocar un tema tan importante y lo mejor de todo es poder compartirlo con nuestros amigos televidentes. Así de esta manera despedimos a la licenciada Natalie Abreu Pachot y de verdad un encanto siempre tenerte por aquí y esperamos que pronto puedas volver a compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes no se muevan, que continuamos con el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional.
Artículo 45. Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Artículo 46. Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en el territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. 1. Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente, conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia. 2. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarán de la protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. No se consideran delitos políticos el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la corrupción administrativa y los delitos transnacionales. El reportaje de la semana. Con miras a lograr el robustecimiento del Estado social y democrático de derecho del país, promoviendo el conocimiento de su labor, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana publicó su cuarto anuario correspondiente al año 2015. Los aportes incluidos en este documento, como en los pasados anuarios correspondientes a la gestión 2012, 2013, 2014 y 2015, son aportes de académicos y constitucionalistas nacionales y extranjeros. Así lo apreciarán la comunidad jurídica y académica del país, tras el presidente del TC dejar en sus manos el más reciente documento, exhibiendo un contenido donde se resaltan las principales acciones en los ámbitos jurisdiccionales e informativos desarrolladas por la Alta Corte. Hojeando el anuario 2015 encontramos el discurso de rendición de cuentas pronunciada por el magistrado Milton Ray Guevara en la audiencia solemne con motivo del cuarto aniversario de la fundación del tribunal. También un ensayo en la sección histórica de esta publicación titulada La Constitución de 1966, entre luces y sombras. Porque la Constitución del año de 1966, lo he dicho y lo he repetido, supo pasar con éxito la prueba de la alternancia política. Su editor Adriano Miguel Tejada refiere el 2016 como un año lleno de eventos históricos de trascendencia a resaltar, como el centenario de la intervención militar estadounidense de 1916, el nacimiento del patricio Matías Ramón Mella y la Constitución proclamada el 29 de noviembre de 1966 por el entonces presidente, Dr. Joaquín Balaguer Ricardo. Una constitución de avanzada que nos dimos los dominicanos en el intento vano de sostener nuestros atributos soberanos en momentos en que el imperialismo dictaba su ley en el tierra caribeño. Esta edición abarca 14 de las principales sentencias falladas en el 2015 y en la sección de la legislación destaca la ley número 142-15 del Consejo Económico y Social. Una síntesis noticiosa y la doctrina constitucional se incluyen trabajos de la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente del organismo. Asimismo, temáticas del magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís, Domingo Gil, juez de la Corte de Trabajo de Santiago, ambos miembros del Consejo de Editores. Las doctrinas constitucionales aportadas por juristas y académicos nacionales y extranjeros como Carlos Bernal Pulido, profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia, Wilson Arias López de la Universidad Andina Simón Bolívar y María Patricia Ariza Velasco de la Corte Constitucional de Colombia.
Hablemos del anuario del año 2014 y su enfoque dedicado a la Revolución Constitucionalista del 1965, con una contribución histórica de la pluma de varios jueces del sistema judicial dominicano, así como temas de actualidad constitucional por profesores universitarios de varios países amigos, además de la rendición de cuentas y 10 de las principales sentencias del Pleno del TC. Con la circulación del anuario correspondiente al año 2013, se registran íntegramente 8 de las principales decisiones adoptadas por esta alta corte. Incluyen la Ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales. En esta oportunidad, el anuario conmemoró el 170 aniversario de la Constitución Política Dominicana. A nivel de los colaboradores internacionales figuraron el magistrado presidente de la Corte Constitucional de Perú, Óscar Urbiola Jani, los profesores Lucio Pegoraro de la Universidad de Bolonia, Italia, Magdalena Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha y Sumila Sánchez de la Universidad de Salamanca, España. El Consejo Editorial del Anuario del TC escogió para su edición del año 2013 al doctor Américo Moreta Castillo, miembro de Números de la Academia Dominicana de la Historia, como colaborador en la sección histórica de la publicación, para rendir homenaje a la Constitución del 1844. En la sección dedicada a la legislación se incluye la reciente Ley de Protección Integral de los Datos Personales o Ley de Habeas Data. Todos los integrantes del tribunal, todos los miembros del tribunal están conscientes del compromiso sagrado que tenemos. También integraron el Consejo Editorial los magistrados del TC, Ana Isabel Bonilla, Wilson Gómez Ramírez y Yotin Curi David, así como magistrados especialistas en el área del sistema judicial, tanto de lo penal, infantil y laboral. Un año antes se develó el primer anuario institucional que resume las principales actividades desarrolladas durante el año 2012. Se destacó la función pedagógica de la obra al indicar el magistrado Ray Guevara que la producción de este documento fue un propósito que nació junto con el tribunal. El contenido abarca el mensaje del presidente del TC. Por otro lado, el doctor Adriano Miguel Tejada hizo la presentación destacando el tributo al patricio Juan Pablo Duarte, de la autoría de Miguel Ángel Garrido. En la sección de Doctrina Constitucional se suman trabajos de los juristas Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez y la ex coordinadora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, entre otros expertos de la materia. La contribución académica internacional incluye trabajos de Alan Brewer Carías, el catedrático español Marcos Francisco Mazo Garrote, David Martínez Zorrilla y Francisco Javier Díaz Rosario. Aquí encontramos importantes sentencias emitidas por el organismo y las noticias durante el 2012. Fue publicado al igual que los 3 anuarios que le precedieron en el auditorio del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CEIRD. Hemos llegado al final del programa de hoy de La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecidos de haber contado con su participación. Por supuesto, pero ciertamente que nuestra cita, como siempre, semanal, los esperamos pronto para continuar compartiendo interesantísimas ediciones en el marco de estas producciones especiales para ustedes en La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta luego.